El título de este mensaje es Gracia para perdonar. El verdadero perdón solo puede darse a través de la gracia de Dios. ¿Quién le ha hecho daño? ¿Quién le traicionó? ¿Quién le mintió o mintió acerca de usted? ¿Quién le maltrató o quién se aprovechó de usted? No es tan fácil perdonar cuando no es algo que ocurrió una sola vez, o cuando es algo grande y doloroso, especialmente cuando uno es traicionado por alguien en quien confiaba, alguien que usted admiraba, alguien que usted amaba profundamente y siempre creyó usted que esa persona tenía lo mejor para usted. Pero ¿quién le hizo mal? Podría haber sido un conocido que usted confió y le robó. Quizás es un compañero que la acosó, la difamó. Quizás podría haber sido un novio que le mintió y terminó con usted mintiendo acerca de usted. Podría haber sido un padre a quien simplemente usted quería complacer, pero sin importar lo que usted hiciera, siempre parece hacerle sentir pequeño e insignificante. Podría haber sido una figura de autoridad en su vida, alguien que usted admiraba, alguien que debería haberle protegido, pero esa persona no le protegió, sino que le tocó de una forma inapropiada, perversa y maligna. Y luego logró hacerte creer que era tu culpa. ¿Quién te lastimó? ¿Realmente podremos perdonar algo así? Perdonar algo tan serio cuando no lo merecen en absoluto. Y si se supone que debemos perdonar, ¿cómo lo hacemos en la práctica? No lo siento. Sé lo que dice la Biblia, pero no me nace, no puedo yo simplemente dejar ese dolor y dejar pasar por alto eso que me hicieron. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo perdonamos si todavía está haciendo las cosas que parecen imperdonables? Usted podrá decir, yo no lo entiendo. Pero yo creo como cada uno de nosotros, yo también he estado en ese lado donde me han lastimado, me han traicionado, donde me han dañado. Pero escuche, solo a través de la gracia de Dios que nosotros podemos perdonar ese daño. Dios nos ordena perdonarnos. Pero voy a mostrarle en este pasaje cómo usted puede hacerlo de corazón. Cuando perdona de corazón, usted libera a dos personas. Libera al que le hizo el daño y libera a usted mismo. Porque cuando usted no perdona, usted lleva a esa persona como prisionero a donde quiera que va. Y aunque esa persona esté a 1000 kilómetros de usted, él está latigando, que ni puede disfrutar ni la vida, ni la comida, ni el trabajo, ni las vacaciones, porque usted tiene amargura, resentimiento por un mal que le hicieron. Cuando usted perdona de corazón, en verdad está librando una deuda, porque perdonar en realidad significa pagar una deuda. Por ejemplo, si el hermano Rafael me debe $1000, recuerda, hermano, si recuerdas esa deuda, y si yo decido perdonarle, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto? O sea, cuesta perdonar. Me cuesta $1000 perdonarle a él. O sea, ningún perdón viene gratuito. No hay ni un perdón que no le cueste algo a alguien. El pecado es comparar una deuda y Jesucristo pagó por esa deuda. Ahora mire, aquí está el problema de muchos, porque dice, bueno, me debe $1000. Y algunos sí perdonan, pero después andan, ¿crees? Le presté $1000, se lo perdoné. O sea, todavía llevamos ese dolor. Sí, se lo perdonamos por palabra, en palabra, quizás el escrito, hasta le decimos enfrente de todos, no te preocupes, pero dentro de mi corazón todavía tengo el enojo, la ira. Yo no quiero que usted piense que es el tipo de perdón que Dios quiere que usted exprese, nada más de palabras. Te perdono, pero o andar después diciendo,
Oh, platicando con un hermano. No, ese hermano Rafael tremendo. Oh, sí. ¿Sabía que le perdoné $1,000? ¿A poco? Sí, no le pides prestado, no paga. ¿Perdoné de verdad? No. Y muchos se han perdonado. Mira Efesios 1:7. La palabra perdonar proviene literalmente de una palabra que significa llevar la carga. Cuando Jesucristo nos perdonó, ¿pagó un precio? Ahí en Efesios 1:7 dice la Biblia de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza, no te di de su gracia. La redención es volver a comprar algo. Hubo un precio para redimirnos, para salvarnos, y el precio es la sangre, la muerte de Cristo Jesús, de Cristo en la cruz. Dice la Biblia que es conforme o según la riqueza de su gracia. Es por gracia que podemos perdonar a otros. Y es lo que vamos a analizar en esta mañana. Es solo a través de la gracia de Cristo que nosotros también podemos perdonar. Escuche, de corazón. Ahora, delante de usted estaba un hombre muy rencoroso. Yo tenía listas. Estás en mi lista negra. Yo tenía promesas de venganza con familiares, amigos, rencoroso. Me justificaba cuando hablaba mal de alguien, me expresaba de una forma negativa. ¿Por qué? Porque me hizo un daño, me maltrató, y yo quería que todo el mundo lo supiera y que todo el mundo sintiera lo que yo siento hacia esa persona que me hizo el daño. Pero me di cuenta que cuando yo estaba esperando dañarlos a ellos, fui y compré el veneno para un día dárselos. Yo me lo estaba tomando cada día. Hasta que tuve que analizar en mi corazón y en la Biblia si en verdad he perdonado de corazón. Y cuando usted llega a ese momento, hay una liberación en usted. Usted puede ver a cualquier persona que le hizo el daño. Ahora, quiero también aclarar que el perdonar a una persona no siempre va a llevar una reconciliación. Una persona que le dañó de una forma inapropiada no significa que debe estar usted constante hablando con ellos, mandándoles cartas de Navidad. No, hay también límites saludables que debe haber. O sea, no quiero que saltemos a esa exageración tampoco. Regrese a Hechos 7. En este pasaje vemos a un hombre que fue condenado injustamente a muerte. Le acusaron falsamente, incitaron al pueblo, lo llevaron al concilio. Y cuando fue al concilio fue acusado falsamente. Y cuando él les predicaba la verdad, se enfurecieron por su mensaje del evangelio. Lo sacan de la ciudad y lo apedrean, lo matan. Injustamente. Un hombre que estaba haciendo el bien. Pero en ese mismo momento de su muerte, Esteban, en lugar de lanzar maldiciones, opta por perdonar a quienes estaban acabando con su vida. En Hechos 7:60 dice la Biblia así: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, note, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra perdonar a aquellos que están acabando con su vida, que lo están matando? ¿Cómo se llega al momento de la muerte y tener la capacidad de perdonar a aquellos que son responsables de su propia muerte? Bueno, yo creo que todos tendríamos que decir que la respuesta es la gracia. En Hechos 6:8, quiero que lea conmigo. Y Esteban, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Lleno de gracia. Lleno de gracia. Hay solamente otra persona en la Biblia que se le menciona que está lleno de gracia, y es Jesucristo. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Note, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra lleno significa repleto, completo. Y noté que la palabra gracia tiene diferentes facetas. Este año hemos aprendido sobre la gracia. Somos salvos por gracia. Debemos crecer en la gracia. Nos fortalecemos en la gracia. Dios nos da su gracia para sobrellevar los dolores y las cargas. Dice, bástate mi gracia. Debemos acudir al trono de la gracia. Y hoy vamos a aprender a perdonar como Jesús. Perdonar por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es una influencia divina en el corazón y su efecto en la vida. La gracia es una habilitación divina. La gracia es la obra interna del Espíritu Santo para llevarnos a la semejanza de Jesús. La gracia es una disposición creada por el Espíritu Santo cuando Dios obra en nuestros corazones y capacita nuestras vidas para producir el fruto
que sería imposible sin su ayuda. Esta es la gracia. Parte de la gracia, una faceta es que Él me cambia, me moldea. Él es el que me da la habilidad de perdonar. Yo no puedo perdonar en mi carne. Yo no puedo perdonar en mis fuerzas. Yo no puedo perdonar en mi naturaleza. Pero Dios con su gracia, Él me ayuda. Él me capacita. O sea, lo que estoy tratando de hacerles entender en esta introducción es esto. No se trata de nada más decir te perdono. Uno tiene que ser una persona llena de gracia, llena de fe y llena del Espíritu para perdonar bíblicamente y de corazón. O sea, se trata de lo que yo soy aquí adentro. Externamente puedo yo delante de los hombres decir, yo lo perdono. Pero si lo llevo aquí, significa que hay algo mal dentro, que debo crecer, debo madurar y debo comprender. No sé si me estoy dando a explicar. O sea, quien usted es va a depender si usted perdona o no. Recuerde, lo que hace va a ser el resultado de estar lleno de gracia. Cuando Dios me llena de gracia por dentro, entonces voy a perdonar. Yo no sé si hay rencilla en su corazón en esta mañana. Las últimas palabras de Esteban, ¿cuáles fueron? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En un libro titulado Las últimas palabras de santos y pecadores, escritas por Herbert Lockyer, habla de Voltaire. Voltaire era un ateo. Voltaire había predicho que en unos 100 años de su tiempo, después de su tiempo, la Biblia se iba a desaparecer. Pero cuando él estaba muriéndose en su cama de muerte, las últimas palabras fueron maldiciones a Jesucristo. Él maldijo a Cristo en su cama de muerte. O sea, él murió como vivió. Esteban murió como vivió, lleno de gracia. Por eso es lo que quiero que en esta mañana reconozcamos. Si nosotros queremos perdonar de corazón, verdaderamente ser librados de este mal, esta carga, este mal que tengo adentro, es necesario ser lleno de gracia. ¿Ha perdonado de verdad a todos los que le han hecho daño? Hay amargura en su corazón. Hay cónyuges que deben perdonarse. Hay hijos que deben perdonar a sus papás. Hay padres que deben perdonar a sus hijos. Hay quienes deben perdonarse unos a otros aquí en la iglesia. Hay quienes tenemos que perdonar y en verdad librar a esas dos personas. El perdón es para que usted goce la vida aquí en la tierra, para que goce de la presencia de Dios. Y en este pasaje vamos a estudiar la vida de Esteban y notemos 3 ingredientes necesarios para perdonar a aquellos que nos han dañado. Note, el primer ingrediente es que era un hombre lleno de fe. 3 veces aparece lleno, completo. Tenía una fe completa. Es impresionante lo que dice la Biblia de Esteban. En Hechos 7:59 dice la Biblia de esta manera: y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Regresemos a Hechos 6, versículo 5. Quiero que usted vea lo que dice la Biblia de Esteban. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, ¿qué dice ahí? Lleno de fe. Yo puedo ver cómo es que él pudo perdonar al final de su vida, porque en su vida vivió como un hombre lleno de fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lleno de fe, ¿qué significa eso? Bueno, significa estar completamente persuadido de Jesucristo. En Hechos 7:59 dice la Biblia una vez más, y apedraban a Esteban mientras, ¿qué hacía? Él invocaba y decía, Señor Jesús. Note, ¿a quién le invocaba? Hay una frase que aparece en las Escrituras, los que invocan el nombre del Señor. Aparece desde Génesis capítulo 4,
Y aparece también en el libro de Romanos, Timoteo, en este pasaje, se refiere a aquellos que son creyentes, que están persuadidos de Jesucristo. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, a quién he creído. Pero esto habla también que él creía que su Señor era salvo. Y es algo, un ingrediente tan importante, porque dice la Biblia en 2 de Pedro 1:4, que nosotros podemos participar de la naturaleza divina. Cuando una persona cree en Jesucristo, entonces Dios derrama su espíritu en él. Vaya a Romanos 8, por favor. O sea que mucha gente no puede perdonar porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. No tienen la fe necesaria para poder ellos ahora en su espíritu vencer su carne. En Romanos 8 nos dice claramente que ahora que tenemos el Espíritu podemos cumplir los deseos y la voluntad de Dios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque mire, no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué dice la siguiente frase? No puede, una persona sin Cristo no puede cumplir lo que Dios le manda. No puede. Una persona sin Cristo entonces no puede perdonar. Es necesario estar persuadido de quién es Jesucristo. Cualquier persona que aún no ha recibido al Señor, ha puesto su confianza plena en Él, no puede cumplir la ley de Dios. Es imposible. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. Es impresionante este pasaje que dice que hay gente que quiere vivir guardando la ley de Dios, pero no puede. Es imposible, porque el punto de partida está en creer en Jesús. Por eso la pregunta que le hago a usted, ¿usted quiere perdonar por gracia? ¿Ha creído en Jesucristo? ¿Ha recibido a Jesucristo? ¿Ha puesto su plena confianza en Jesús para su salvación? ¿Está persuadido de Jesucristo? Jesucristo era su perdonador. Quiero que vean unos pasajes conmigo, Colosenses 2. Cuando dice aquí la Biblia, cuando hablamos de invocar, confiar en el Señor, eso quiere decir que estamos confiando, pidiéndole que nos salve por causa del pecado. Y cuando una persona cree en Jesucristo, recibe lo que dice la Biblia, el perdón de pecados. Colosenses 2:13 dice, y vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, note, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? ¿Qué dice la frase entera? Juntos todos. 1, 2, 3. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Él es nuestro perdonador. En Colosenses 3:13, miren lo que dice la Biblia entonces. Soportándonos unos a otros y... ahora puedo perdonar porque Él me perdonó a mí primero. Esteban perdonó. ¿Qué le estaban haciendo? ¿Le robaron? ¿Hablaron mal de él? ¿Qué le hicieron? Lo mataron. ¿Qué es lo peor que no pueden hacer entonces? En Efesios 4:32, quiero que vea conmigo, por favor. Cuando usted se da cuenta de lo que Cristo hizo por usted, por esa fe que tenemos en la salvación que nos dio, que implica un perdón completo. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué es la siguiente frase otra vez? Perdonándoos unos a otros. Note esta frase, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios ordena que usted perdone, porque en la salvación Él le perdonó a usted. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Quién somos usted y yo para no perdonar? ¿Quién somos usted y yo para guardar ese rencor y decir, no, yo no te perdono, cuando Él perdonó todos nuestros pecados? O sea, qué injustos somos nosotros cuando creemos que somos más dignos que Dios, más santos que Dios,
Merecemos más atención que Dios cuando Dios nos salva y nos perdona. Y dice la Biblia, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Lo que usted necesita es estar convencido y persuadido de Jesucristo, lo que Él hizo por usted. Eso le va a ayudar a crecer en esa fe para perdonar. Vea conmigo ahí Hechos, regrese a Hechos capítulo 7, que Esteban confiaba en la palabra de Dios. O sea que lleno de fe significa persuadido de Jesús, significa confiar, una convicción de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. Ahora, ¿quién de ustedes lee el diario? Déjalo algo más práctico. ¿Quién de ustedes mira Facebook, lee cosas en Facebook? ¿Es todo verdad lo que aparece en Facebook? ¿Es todo verdad? ¿Hay mentiras en Facebook? Sí. ¿La Biblia es toda verdad? ¿Hay mentiras en la Biblia? ¿Cuál lee más? Ahí está el problema, porque no tenemos convicción ni tenemos fe. No sabemos cómo reaccionar cuando somos ofendidos, lastimados, dañados. Dios mismo nos dejó saber que es imposible que no haya tropiezos o ofensas aquí en la tierra. Es imposible. Pero nos da su palabra para confiar en Él. En Hechos 7:59, quiero que vea esta característica de la fe de Esteban. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, ¿qué les decía? Señor Jesús, ¿qué dice? Recibe mi espíritu. Es una fe en Jesús. Y ese se basa en las Escrituras. Note que le llamó Señor. Jesús una vez dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En 2 Corintios dice la Biblia que tenemos una salvación segura, que cuando morimos estamos ausentes en el cuerpo, presente con Cristo. Se lo voy a leer, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es la promesa, una garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mire, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Este pasaje está diciendo que ahora que tenemos esa garantía del Espíritu Santo, sabemos que mientras estamos presentes aquí en la tierra, estamos ausentes del cielo, ausentes del Señor. Y el momento que usted llegue a morir, va a estar ausente en el cuerpo y presente con el Señor. Es una promesa en la Biblia. Pero note lo que dice, si estamos ausentes o presentes, debemos agradarles, procurar hacer la voluntad de Dios. Esteban sabía que en ese momento iba a estar ausente en su cuerpo, iba a estar presente con Cristo, con Dios. Y es por eso que él pudo tener esa confianza de decir, me están matando, me están apedreando, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Porque lo peor que le podían hacer es matarlo. Cuando el COVID venía, ¿te acuerdas, mi amor? Ahí amontonaban los cuerpos, ahí mirábamos en nuestro iPad, allá en Wuhan. Y como aquellos chinos empezaron a construir esos hospitales y en un día levantaban tremendos edificios para atender a todos los enfermos. Ya estábamos mirando y observando. Después dicen que llegó por el estado de Washington, luego por San Francisco, y tenía que ser la celebración del año de los chinos, año nuevo de los chinos, y todos los chinos fueron a China y regresaron con todas las enfermedades. Y aquí en nuestro condado de Orange, especialmente Westminster, ahí pegó fuerte porque hay una población muy grande de chinos. Y Orange County empezó a poner ahí un letrero diciendo 3,000 contaminados, 3 muertos, y empezaron las cifras a subir. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando empezaste a llorar? Yo creo que como cualquier persona se empieza a preocupar. Yo también me preocupé, no malentienda, cuando yo cruzaba la calle, yo no tocaba, yo usaba mi pie para cruzar la calle. O sea, yo también me cuidé, dije, no quiero enfermarme, yo no quiero, y echábamos spray ahí para matar a todas las precauciones que nos dijeron las tomamos, usábamos máscara, pero le dije a ella, ¿por qué lloras? ¿Qué nos va a pasar?
Dice, lo peor que nos puede pasar es que moramos. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo me quieren amenazar con ir a mi Cristo? Pablo le decían, Pablo, te vamos a matar. Pues mátenme, me voy al cielo. Dicen, este es un psicópata, está loco. Vamos a dejarlo vivo. Bueno, si me dejas vivo, voy a vivir para Cristo. Entonces hay que matarlo. Y ahí no sabían qué hacer con Pablo. Dicen, Pablo la tiene de ganada. En vida o muerte la tiene de ganada. Y así somos los cristianos. No me amenacen con la muerte. Que venga cualquier cosa a la vida, tenemos una garantía por el Espíritu Santo. ¿Para qué le quiero decir con todo esto? Que aún Esteban, confiando en Dios en sus últimos momentos, era por su fe una convicción fuerte en la palabra de Dios. Un hombre lleno de fe es una persona que conoce las promesas de Dios. Por ende, entonces, conoce los mandamientos de Dios. En Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. De igual manera, como usted cree en esa garantía, usted debe creer este pasaje que acabo de leer. Y usted debe perdonar. Usted debe creer en las promesas que Dios encamina todo mal a bien. Que todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos a Dios. Confiar en los pasajes que dice, mía es la venganza y yo pagaré. La misma fe que tiene para que Él le salve es la misma fe que debe creer en este bendito libro, que Dios se va a encargar de aquel que le ofendió, que aquel que le lastimó, que aquella persona que le hizo daño. Es más, Dios nos dice que oremos por los que nos persiguen, amar a aquellos que nos están ultrajando. Imagínense, ¿tiene usted la fe suficiente para creerle a Dios? Ahí es porque no podemos perdonar, porque no tenemos esa fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El tropiezo es la ofensa, cuando no hay nada que me puede ofender, no hay nada que me pueda hacer caer. ¿Por qué? Porque amo la ley de Dios y Él me da una paz que sobrepasa todo entendimiento, y así es como puedo perdonar. Porque Dios me dijo, si yo no hice mal, me hicieron mal, que Dios se va a encargar. Dios me va a ayudar. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a sentir ese perdón por una persona? Crezca en la fe. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted pueda pasar por alto la ofensa. Mire Proverbios 19:11. Se lo voy a leer. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Me ofendieron, pero el que tiene fe y conoce la Biblia, ¿qué hace con la ofensa? ¿Qué significa eso? No deja que le afecte. Pero es que me deben. Déjale, digo una cosa. Le deben dinero. No se lo van a pagar. Perdone la deuda. Esos $1,000 que le deben, no se lo van a pagar. Y usted está mortificando. Usted confíe en Dios. Voy a dejar esa deuda. Dios me va a dar más. Hay una historia en la Biblia donde un rey fue y consultó a otro rey y le dio dinero. Después vino el profeta y le dijo, ¿qué haces? ¿Qué no yo puedo darte más que eso? ¿Por qué estás confiando? Pero el dinero que di, yo te voy a dar más de lo que tú le diste a él. Tú confía en mí. Libere. Ahora, si usted es el que debe, más vale que pague, porque dice la Biblia, el impío pide prestado y no paga. Pídale a Dios que le ponga misericordia a aquella persona, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entonces perdonar? Debe ser una persona llena de fe. El segundo ingrediente es que era lleno del Espíritu. Vaya a Hechos 7:55, por favor. La Biblia afirma 3 veces que Esteban era un hombre que tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. En Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este era un hombre espiritual. La razón por la que él pudo perdonar a aquellos que le estaban matando fue porque era un hombre lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. Dice la Biblia en Efesios 1:13 que al momento de la salvación recibimos al Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ahora viene a morar en uno mismo. Y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Según 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero mire, el Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo puede ser apagado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está en nosotros y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar huérfanos, pero existe lo que es la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios 5:18. Significa que debemos sujetarnos al Espíritu Santo. O sea, ser guiados por el Espíritu Santo. Y como cristianos, Dios nos ha ordenado a ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18, el cual dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que un creyente puede llenarse del Espíritu Santo? Hay una comparación de este pasaje en Efesios con Colosenses, donde habla de aquella persona que permanece o la palabra de Cristo abunda en él. La palabra de Cristo es Espíritu. El Espíritu Santo empieza a guiarnos cuando nos sujetamos a Él. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en Gálatas 5:16 se nos explica qué significa estar sujetos al Espíritu Santo, que significa básicamente andar, caminar con el Espíritu. Habla de la conducta de un creyente. Dice Gálatas 5:16, digo pues andad, ¿en qué dice ahí? En el Espíritu. Nota la siguiente frase, y no satisfagáis los deseos de la carne. La forma del verbo andar indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar implica progreso. Pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu y en obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras, entonces crece su vida espiritual. Hay gente que quiere sentir antes de obedecer. Pero Dios dice, no, tú debes obedecer y enseguida vas a sentir. ¿Cómo sabes? Porque enseguida dice que Él nos da su fruto. El fruto viene después de obedecer, después de andar. Y parte de ese fruto es gozo y es paz. Lo que más el mundo busca. Y solamente se encuentra cuando una persona anda en el Espíritu. Anda, habla de ser consistentes. Es una práctica habitual. Significa una condición constante de mantenerse lleno del Espíritu, constantemente sometiéndose al Espíritu Santo. Mire lo que va a suceder en Gálatas 5:17 cuando usted anda en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué es lo que no queremos hacer? Bueno, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Note, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y esas son las obras de la carne. Una persona carnal va a estar viviendo siempre peleando con el Espíritu. Pablo dice, las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque es una lucha interna. ¿Es fácil perdonar? ¿Usted siente perdonar? ¿Qué quiere hacer usted? Algunos dicen, pastor, yo quiero golpear. Yo quiero lastimar. Yo quiero dañar. La Biblia habla de la amargura como una raíz que está introducida debajo de la tierra. Porque es una raíz, pero en la superficie se ve bien. Todo se ve bien por afuera. Hasta sonreímos, saludamos, pero por dentro está esa amargura. Pero como cualquier raíz va a empezar a brotar. Y empieza a dar fruto, un fruto amargo. Porque empieza con lo que siento. Te deseo el mal. Me alegra que te vaya mal. Ojalá te vaya mal. Pero de pronto se manifiesta en palabras, porque todo lo que está en el corazón siempre se manifiesta después en lo que decimos.
Empieza a usar palabras ofensivas. Te aborrezco, te odio, eres esto y aquello, y empieza a ser ofensivo. Y si conoce los botones emocionales de una persona, sabe cómo presionarlos y sabe qué decir para sacar lo peor de aquella persona. Después el amargado lo que hace es que usa ahora sus manos. Va del corazón, que es una actitud, a los labios, que es expresar lo que está en el corazón, ahora a dañar, lastimar, planear, tramar, buscar y hacer lo que pueda para que ahora sí te vaya mal. Si usted se identifica con todo lo que he dicho, usted no está caminando en el Espíritu. Usted no anda en el Espíritu. Usted tiene que aprender a sujetarse al Espíritu Santo y ser empoderado por el Espíritu. En Gálatas 5:22 dice la Biblia, note, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, note, paciencia, significa sufrir, aguante, benignidad, bondad, hacerle bien, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Note que está diciendo, aquellos que han creído viven por el Espíritu, pero tenemos que también aprender a andar, caminar con el Espíritu. ¿Por qué no puedo perdonar? Porque no anda en el Espíritu. Porque no está lleno del Espíritu. Porque no se sujeta al Espíritu. ¿Cómo reaccionó Esteban en ese momento? ¿Maldijo? ¿Qué hizo? Él reaccionó con templanza, con mansedumbre. ¿O no fue así? O sea, espero que me estoy dando a entender que el tipo de hombre que era Esteban le hizo capaz de poder perdonar en el momento más duro en su vida. Tenemos que ser llenos de fe y llenos del Espíritu. Pero regresa a Hechos capítulo 7. Esteban era un hombre lleno de gracia. En Hechos 7:60, esta expresión que está haciendo aquí es una expresión de gracia. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En Hechos 6:8, note lo que dice esta cualidad de Esteban. Y Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia. Recuerde, esta es una de las cualidades que se menciona solamente a dos personas en la Biblia. A Jesucristo y a Esteban. Quiero que vea Hechos 7:1, note la paz de Esteban. Esteban tenía una paz en su corazón cuando él fue acusado. En Hechos 7:1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? En el capítulo 6 le acaban de acusar falsamente. Dos testigos hablaron cosas falsas en contra de Esteban. Esto me parece mucho a ¿quién? Jesucristo. Jesucristo fue acusado falsamente. Él fue llevado a juicio injustamente. Sacaron dos testigos falsos para acusarle falsamente. Pero ¿se defendió Jesús? De igual manera, Esteban, usted note, él no se defiende, ni se explica. Él simplemente predicó el Evangelio en ese momento. Muchos de nosotros, cuando somos acusados o cuando alguien habla, luego queremos, ¿quién dijo? ¿Y dónde está? Dile que venga, déjale marco. Queremos rápidamente saltar a una conclusión y a defendernos, pero tenemos que aprender a ser como Jesús. En Isaías 53:7 dice la Biblia, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, note, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En Hechos 6:15, note lo que el concilio vio. No vio odio en Esteban, vieron el cielo.
Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como que un rostro de un ángel, una persona llena de gracia. En Salmo 119, 165 se lo leo una vez más, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuál fue la reacción de Esteban? En Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué hace usted cuando usted es maltratado? ¿Cómo reacciona usted? ¿Podrá usted decir verdaderamente que usted tiene paz y está en paz con todos los hombres? Dice, en cuanto usted, está en usted, buscad la paz, procurad la paz. No siempre fue, le voy a decir, le voy a admitir, no siempre fue así. Dios, el Señor es mi testigo, pero tuve que aprender esto. Hermano Ángel, ¿puede venir por acá, por favor? Camine así, hermano Ángel. Y pues supongamos que hermano Ángel me ofendió, y yo lo veía, yo le sacaba la vuelta. No. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Miraba que caminaba por acá. Ahí viene. Y algunos así son, camina por allá. Ya se fue. Ya está, mira, está con el hermano Juan. Platica con el hermano Juan, por favor. No, nada más aquí. Hay que orar por el hermano Ángel. Okay. Anda mal. Le perdoné $1,000. Te debo 1,000. Usted me debe 1,000. Sí. Sácalo después, brother. Fue de Dios. Y pasa por acá. Pero tuve que aprender. Si él me ofendió y me lo encuentro, que te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo no soy el pastor aquí. Como pastor, yo no he tenido este problema, ¿ok? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. ¿Para dónde va? A cobrar $1,000, imagínate. Cóbrenlo si nos vamos por el café. Ahora, mira, una vez una persona, yo soy hijo de pastor, y yo sé pues que en la iglesia hay personas que no van a querer al pastor. Eso lo aprendí. Y hay gente que descaradamente hablaba mal de mi papá enfrente de mí o decía cosas. O eso me dolía y me enfurecía. Entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo yo evitarlo. Aún si hace eso, somos hermanos en Cristo. Entonces yo aprendí a orar por una persona, a ser lleno del Espíritu Santo, a ser lleno de fe, a ser lleno de gracia. Yo escuchaba los comentarios, ahora le puedo decir por qué, años después ya le puedo decir por qué él era como era y por qué, cómo fracasó en muchas áreas. Pero yo aprendí a orar por la persona que hablaba mal de mí. Al punto cuando lo veía le decía, hermano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Y me respondía, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué traes? Se sentía con esa alarma. Pero yo oraba por esa persona. Y lo acabo de ver hace unos meses y me abrazó. Yo lo abracé, hermano, ¿cómo estás? Y nos dimos un abrazo y le dije, ¿qué fue eso, hermano? Son los $1,000. Yo no comprendo, ahora que veo esto en la Biblia y quiero que usted vea lo que Cristo hace por uno. Yo no comprendo cómo un cristiano no puede perdonar a otra persona. No lo puedo comprender. No, está bien, pero ahí lo dejamos. No. Yo no puedo, eso no me cabe en mi cabeza, hermano. Como una persona no quiera ver, y no estamos, ni lo mataron, no lo están matando. No fue como a Esteban, ni siquiera fue algo terrible. Yo entiendo, hay cosas muy horribles, pero ni siquiera, me dio una mala mirada, me habló feo, me dejó esto y dijo algo de mí. Cosas que a veces veo a un niño decir eso a mis hijas y me está burlando de mí. Y yo digo, ay, esos niños, pero son grandes, así como tú.
que se están quejando. Y dijo, pero ¿cómo no puedes perdonar? ¿Cómo es posible? No me cabe en mi cabeza, pero ahora lo comprendo. Es que no se trata de perdonar nada más de palabra, se trata de estar lleno de fe, lleno del Espíritu y lleno de gracia. Esteban así lo hizo. Mire, quiero que usted vea, gracias hermano, quiero que usted vea conmigo estos últimos pasajes. Quiero que vea el perdón de Esteban. En Hechos 7, 57, 60, ya lo leímos una y otra vez, cómo él pudo perdonar. Pero en versículo 60 vemos la oración abnegada de Esteban. Y puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesucristo dijo en Lucas 22, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, está reflejando a su Salvador, quien es lleno de gracia. Jesús, estando en la misma cruz, rodeado de aquellos hombres que lo mataron, no solamente los romanos, Pedro culpaba a los fariseos y a los judíos. Dijo, vosotros matasteis al príncipe del cielo. Ustedes son los homicidas. Y sí, ellos fueron los culpables, porque ellos decían, crucifícale, crucifícale. Pero Jesús dijo, Señor, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Eso es ser lleno de gracia. No pagar mal por mal. En Proverbios 6:27 dice, pero a vosotros los que os oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Eso solamente sucede por gracia. Cuando usted reconoce lo que Cristo hizo por usted, usted debe amar aún la gente que le aborrece a usted. Cuando usted se llena de esa gracia, reconociendo todo lo que Cristo hizo por usted, se le va a hacer muy sencillo perdonar a otros. Vaya Romanos 12, 14, por favor. La parábola de Jesús, aquel siervo que debía tanto dinero, miles de millones de dólares en talentos. Si lo comparamos a nuestro dinero, era mucho dinero. Y él se arrodilló, Señor, ten paciencia, te lo voy a pagar. Y le perdonó. Tuvo compasión. Le costó a él. Y perdonó. Después se encuentra otro que le debe la paga de un día. Y no lo perdonó. ¿Cómo es posible que Dios nos haya perdonado todo? Y usted no quiere perdonar una ofensa. En Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y ¿qué? No maldigáis. Bendecir significa desearles bien, hablar bien de ellos. No maldecir es no hablar mal, no desearles el mal. El 17 dice, no paguéis a nadie ¿qué? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. ¿Quién? Tu enemigo. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oh, hay quienes nos hacen daño, yo sé, pero mi propósito en este mensaje no es para que usted ya diga, bueno, lo perdono, ya queda libre. No, Dios se va a encargar. Mía es la venganza. Pero quiero ir a tomar un paso más. Y no solamente decir, bueno, no decir como Zacarías, que Jehová lo ve y lo demanda. O sea, ahí vas a ver. No. Ora por él. ¿Cómo voy a orar? Bendícelo, Señor. Ayúdale. Ten misericordia de esa persona. Señor, ten compasión de esa persona. Es lo que enseña la Biblia, ¿no? Algunos que dicen, sí, está bien, mira, te va a caer un rayo, vas a ver que Dios te va a juzgar. Aquellos hombres que salieron, los discípulos, como fueron rechazados, Señor, haz que caiga fuego del cielo. Jesús dijo, ustedes no saben qué espíritu hablan ustedes. Dios no es un Dios destructivo. Él es juez. Él va a juzgar.
Pero Dios nos manda a nosotros ser compasivos, perdonadores, orar por ellos, bendecir y no maldecir. Eso cambia completamente nuestra perspectiva humana, que solamente por la gracia de Dios podemos hacer eso, porque nuestra vida pecaminosa era una ofensa a Dios, rumbo al infierno. La ira de Dios estaba sobre usted, pero un día el buen Salvador, el buen pastor pasó por ahí y le recibió y le perdonó. Toda la deuda ha sido cancelada. Y ahora Dios lo ve a usted diciendo: yo derramé esta gracia en ti, para que ahora tú derrames esta gracia en otros. El mismo varón que hablaba mal de mi papá, le bajó un carro a un hermano en nuestra iglesia. Él tenía un primo, y el primo le había comprado un auto a este hermano, un buen hermano, y se lo vendió en pagos. Le dio un enganche, $1,000, y le debía unos 5,000. Pero después este muchacho que compró el carro se metió en problemas y regresó a su país y le vendió este carro a su pariente por $1,000. Pero el trato no fue entre ellos dos. El que tiene el título es el hermano que le vendió el carro al que se fue a México. Pero aquel viene todavía a demandar: dame el título, ya me vendieron el carro. Y él explicaba: pero es que tú no entiendes, yo no te lo vendí a ti, es más, es mío todavía, me lo está pagando, él me debe 5,000, si tú me das los 5,000 te doy el título. No, él ya me lo vendió a mí. O sea, cualquier persona y cualquier juez va a decir: quítale el carro a ese, no sabe ni matemáticas. Pero se lo perdonó y fue y le dio el título. Y aquel sinvergüenza agarró su carro y se fue. Le perdonó. ¿Cuánto le costó? 5,000. Pero ¿sabes a quién impactó más? A mí. Ver cómo él perdonó a él me impactó a mí. Fue un testimonio para mí. O sea, usted no sabe, cuando usted perdona a otros, usted está impactando a gente que está a su alrededor. Gente que está batallando con perdonar. Si supieran lo que usted ha perdonado. Lleva alguna rencilla en su corazón. Hay algún dolor que no ha dejado. Hay amargura. Le hace falta perdonar a una persona. El perdón es una bendición que Dios le da a usted, no por el bien del otro, pero por el bien de usted. Pero para hacer eso, tiene que ser lleno de fe, lleno del Espíritu y lleno de gracia. Gracia para perdonar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este gran ejemplo de perdón. A veces leemos las Escrituras y vemos a tu Hijo en la cruz y oímos esas palabras: perdónalos, no saben lo que hacen. Vemos cómo Él no abrió su boca y leemos en la Biblia cómo Él no maldijo ni amenazó. Y nos justificamos, decimos: bueno, Él es Dios. Él es Dios, Él puede hacer eso. Pero Padre, nos das un ejemplo de un hombre común y corriente llamado Esteban. Un hombre lleno de gracia. Y podemos ver, Padre, que la manera que Él murió es la manera que Él vivió. Un hombre lleno de fe. Danos fe, Señor, en confiar en tu palabra. Saber, Padre, que si nos han ofendido es siempre para nuestro bien, que puede ser encaminado. Puedes tú usar cualquier circunstancia de una persona malvada para nuestro bien. Padre Santo, danos la fe en tus promesas, sabiendo que eres un Dios bueno y justo. Danos, Padre, el poder de tu Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne ni reaccionar a nuestra carne, sino más bien reaccionar en el Espíritu y pasar por alto las ofensas. Padre Santo, danos de tu gracia para poder ser como Jesús y reaccionar y perdonar como Jesús. Señor, examina nuestros corazones, si hay algo en nuestras vidas que debemos cambiar o alguna persona que debemos perdonar. Tú lo sabes bien.
Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.